Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta clase número 4 de teorías pedagógicas. Si hemos visualizado, la semana pasada estuvimos viendo principales autores de la introducción de la pedagogía, Comenius, ¿vale? En el cual es casi considerado el padre de la pedagogía y todos los diversos autores demás. Actualmente vamos a trabajar la situación de un discurso educativo y la posmodernidad. Como primera instancia, vamos a identificar qué es posmodernidad. La posmodernidad fue un término designado a partir de la situación del siglo XIX, finales a principios del siglo XX. La conceptualización opone esta parte con toda la parte anterior del siglo XIX, donde había una situación de transformación maquinaria, y en esta etapa de posmodernidad hace referencia a una edad moderna. Si nos vamos a la parte de la definición como tal, el concepto de la imagen, aquí no menciona, que dice que se inicia en 1968 bajo una revolución de mayo en París, donde hace la situación de democracia, donde queda separada la parte ay, se me fue el nombre, la parte virreinal, no, no es virreinal, se me fue el nombre, la parte de reyes a la parte democrática, a la parte eclesiástica, a la parte democrática, perdón, se me fue la idea. Entonces se hace una posmodernidad que a nivel mundial se hace quiebres referentes a cuestiones eclesiásticas de manera definitiva. Por lo tanto, al hablar de posmodernidad, damos referencia a un proceso que ya pasó de una etapa moderna, que se considera moderna en los años de 1850 a 1950 por el proceso maquinario. En el proceso maquinario que damos referencia a la máquina de vapor. Y en los años de posmodernidad, donde se empieza a ver la parte industrializada de manera tecnológica. Ya no se utiliza la máquina de vapor y llega un proceso tecnológico más avanzado. ¿Vale? Que también entra la parte de la tecnología. Por lo tanto, la diferencia entre modernidad y posmodernidad va a ser la siguiente. Aquí la tenemos. Como primer punto, aquí en este punto, menciona que dice, el punto modernidad se da un cambio de ciencia y arte a partir de entre los años 900 a los años 950. Bueno, me fui 50 años atrás. Es que la máquina de vapor se empleó en 1853 como primer punto. Entonces, por eso me fui del año 50 al 900. Entonces, los años de modernidad está del 900 al 950. Y el año posmodernidad surge después de los años 50 por situaciones futuristas. En este punto, a partir del año 50 se considera posmodernidad. ¿Vale? ¿Qué tenemos de diferencia? Que en la educación, que es la parte donde nos interesa, que en la educación de la modernidad se daba una igualdad y una unidad. Aquí tenemos la situación que casi hemos retomado en los últimos años en la parte educativa en México, que tratamos de proponer una educación igualitaria y una unidad, un trabajo cooperativo. Mientras que en la posmodernidad, que es un trabajo ya más relevante, dice que se hace la similitud de una literatura, perdiendo el sentido de la realidad y la ficción y haciendo todo a su reflejante significativo. ¿A qué se refiere? Que todo lo experimental, que todo lo de literatura se lleva a través de una situación ficticia llamada tecnología, llamada ciencia ficción, llamada imaginación surrealista, que actualmente conocemos como realidades virtuales. Pero así empezó la situación. Aquí, en la parte modernista, ¿qué es lo que hacemos con la educación? La educación se vuelve algo estrictamente conductual. Tratamos de modificar reglas, de modificar acciones, ¿vale? Más sin embargo, en la posmodernidad ya hacemos una situación individualizada donde la sociedad identifica sus necesidades, sus carencias, sus riesgos que tenemos actualmente. Ya lo hacemos propio. Ya no lo hacemos de manera grupal, pero tampoco hacemos cambios de conducta, sino ya hacemos que ese aprendizaje o esa situación se vuelva propia. Ok. Ah, es que se me mueve. Ahí.
Otro punto importante de la modernidad dice que la razón es una actividad mental. Tomamos como referencia la parte de la razón porque recordemos que la razón va a ser la verdad según en algunas partes de la época feudal, de la época oscurantista, de la época de la situación de la ilustración. Sabemos que la razón va a ser la fuente que vamos a encontrar para dar verdad a las cosas. Sin embargo, en la parte en posmodernidad necesita aquí ya una reflexión crítica que se busca más allá de lo que se cree, que es la razón, y que se busca más allá de la verdad. Tratamos de buscar o indagar cosas más allá de lo que debemos tener y de lo que podemos crear. Esa es la parte de la razón y la parte de la situación crítica que tenemos en el posmodernismo. Y por último, dice que al final hay una participación política en masa para crear una cultura en situaciones de género. Aquí vamos a identificar situaciones de movimientos de masas, donde empezamos con luchas civiles, con cuestiones de poder, con cuestiones individualistas, para llegar al movimiento postmodernista, que ya en vez de hacer un movimiento local, ya se vuelve una situación global a nivel mundial, en el cual se hace una referencia de contenido donde dice aquí el rol del maestro no es llevar un contenido, sino guiar al estudiante hacia la información y proveer de destrezas. Aquí la participación del hombre sí es masiva, pero todo a nivel de influencia. Aparte, en la situación postmodernista, nosotros como educativos ya no somos una influencia, somos una guía. Y ya te vuelves crítico de tu pensamiento, te vuelves analista de lo que estás realizando y lo que puedes mejorar. Esas son las partes diferenciadas entre la modernidad y la postmodernidad. Vamos a tener diferentes autores que destacan en la parte, me voy a ir para acá, creo que me puedo hacer más pequeño. No, creo que no. Vamos a identificar que vamos a encontrar tres autores que están entre la modernidad y la posmodernidad. ¿Vale? Vamos a encontrar a Nietzsche, vamos a encontrar a Heidegger y vamos a encontrar a Batimo. Los más destacados es Keynesian, ¿vale? En el cual aquí inicia como un precursor de la posmodernidad porque hace que se promuevan valores en la vitalidad o en la vida del ser humano, dando como simplificación la vida. Que dentro de la vida vamos a identificar conductas, valores y condiciones si lo hacíamos directamente en la parte modernista, que era un proceso colectivo, más sin embargo para Nietzsche los valores individualistas van a ser el desarrollo del potencial de las capacidades de las propias cosas que vas a hacer. ¿A qué me refiero? Los valores van a ser la pieza clave para crear las cosas buenas y las habilidades que puedas desarrollar a lo largo de ese aprendizaje. A eso se refiere mi situación de Nietzsche. En el otro, que es Heidegger, bueno, Heidegger trabaja un sentido de fenomenológico, con un método fenomenológico. ¿A qué se refiere? Que es la situación de olvidarse del fenómeno llamado muerte en esta vida y poder emplear las cosas a su incertidumbre. Aquí en este punto, aquí lo manda como trivial a la incertidumbre, y aquí en este punto dice, se caracteriza por ser destinado a la muerte sin tendencias físicas. Puedes hacer el proceso que vamos a un proceso final, dice Heidegger, pero al final todo debes de buscar un porqué, todo debes de experimentar antes de llegar a ese proceso final. Debes de cuestionarte, debes de analizarte para identificar lo que podemos encontrar más allá de lo que deseamos. En ese punto, Heidegger, por ser postmodernista, menciona que la muerte solamente es una etapa. Y como la vida es un proceso de etapas, en todo un proceso atrás, debes de ser práctico, experimental y conocer situaciones. Para Vitamo, aquí el punto del Vitamo, llama a una sociedad postmodernista, ¿vale? Por lo cual los medios de comunicación van a ser la mayor influencia, conductas, trabajos, actitudes, desempeño en la diversidad del hombre.
Y es una realidad. Vitamo tiene muy en claro que nuestros medios de comunicación actualmente son la influencia para hacer las cosas. ¿Dónde quieres aprender? TikTok y YouTube. ¿Dónde quieres identificar una socialización? Instagram, Facebook. ¿Dónde quieres entretenerte? Videos, música, ¿cierto? Actualmente los medios de comunicación sirven como influencia de tu conducta. Y lo mencionó Batimo. ¿Dónde lo mencionó? A partir de 1940. No ha pasado una variación bastante, apenas vamos a llegar casi a los 80, 40 años, ya se oye bastante lejos, pero vamos apenas a entrar a esta parte. Y sí es una referencia que sí tenemos una situación de configuración a través de un medio. Bueno, la educación y la posmodernidad, que es la parte la que me interesa. Aquí, tres cosas importantes. Nuestra enseñanza va a ser a través de competencias, que te voy a explicar qué es eso. Va a ser a través de habilidades y destrezas, que va relacionado y de la mano. Y por último, me va a identificar la calidad educativa, que tenemos que crear algo bueno como guías. Como guías. Bueno, aquí, en la parte posmodernista, la escuela se considera una institución que tiene una crisis. ¿Por qué la crisis? Por diferentes reglas, por diferentes valores, por diferentes modelos, en constante cambio. En esos cambios, aquí vemos la imagen tan referente. Antes de los años 50, el maestro era la figura más representativa en una sociedad. Posteriormente fue una crítica destructiva hacia este factor de enseñanza, porque criticaban sus medios, criticaban sus formas, criticaban su metodología de enseñar. Por lo tanto, mi institución empieza a derrumbarse, empieza a tambalear. Y esta situación hizo que el posmodernismo identifique factores que hagan que el maestro ya no sea una autoridad, una situación conductual, pasa a ser un desarrollo de guía y de aprendizaje significativo. Para ello, vamos a hacer que la inspiración, vamos a hacer que las aspiraciones del alumno sean nuestras necesidades y no nuestras necesidades sean que el alumno se adapte a mí, sino que yo me adapte al alumno. Y esa cuestión es para que el alumno se adapte a una nueva sociedad que tiene que enfrentar. Ok, no vamos tan mal, no estamos corrompiendo nada de situaciones tradicionales y modernistas, pero al final es que mi escuela sí se movilizó, mi escuela sí se tambaleó, mi institución educativa como se conocía se empezó a desmoronar. Por lo tanto, en esa cuestión empezaron a tener factores. ¿Qué factores intervinieron para la enseñanza moderna? Uno, los medios de comunicación. Lo dijo Vitamo. ¿Es importante que la sociedad se comunique? Sí. Porque desde el punto que estamos dentro de este planeta, existe un medio para comunicarnos. Sin embargo, los factores que se encuentran como herramientas tecnológicas, televisión, cine, radio, tabletas, desde que empezó esta situación, el consumismo, la moda, los antivalores, la irresponsabilidad, que es un antivalor, empezó a influir dentro de la sociedad. Date cuenta cuando fluyó YouTube, todo el mundo se entretuvo con videos. Y en la actualidad, ser un influencer es un youtuber. Ser un influencer es un tiktokero. Porque cambia la conducta que teníamos consideradas para estos medios tecnológicos. Ahora es un oficio, porque mi profesión es, porque no se estudia. Se estudia la licenciatura en ciencias de comunicación, pero el factor es muy diferente. Y los tiktokeros, los youtubers, los influencers no tienen una situación académica. Por lo tanto, llega a ser un oficio. Y ese oficio afecta la conducta de mi persona que está consumiendo. ¿Quién no ve contenido de Luisito Comunica? ¿Quién no ve canciones de Dua Lipa? ¿Quién no ha escuchado situaciones de comediantes comunes? Ejemplo, Cotorriza, Chingüenchú, no sé cómo se llama esa situación cómica. Los han visto porque son herramientas de fácil acceso a través de este medio, el teléfono. Si recordamos que el teléfono inició en los años 80 y se viralizó
por su situación económica en los años 2000 es un factor importante. Entonces, mi medio de comunicación cambió la conducta. Y al cambiar mi conducta, pues entonces la enseñanza, si un maestro me aburre físicamente, mejor me enseña por un tiktokero. Mejor le enseño por un video de YouTube a que me explique, a que haga un megapunte, aunque tenga que memorizar. Se acaba. Veo algo más didáctico, videos. Y otro factor, la situación que se llama argot juvenil. El argot juvenil es el vocabulario que se refleja aquí en la tecnología, en la mercadotecnia, con factores de influencia, con mi vida cotidiana. Palabritas, sinónimos, onomatopeyas, expresiones, vulgaridades que dan un significado nuevo a esta situación educativa. ¿Vale? Imagínate con frases palabritas. Ejemplo, nos vamos a los años 2000. La primera palabra de influencia de una red de comunicación que es la televisión salió el güey. Y todo el mundo güeyaba. Y todo el mundo güey. Hasta las mujeres. Cuando era un vocabulario ofensivo entre puro varón. Pero el cambio del argot juvenil, del estilo de vida, de la influencia de moda, la influencia de marca, la influencia de forma de hablar, cambia. Y esto afecta a mi posmodernidad educativa. Porque el maestro tiene que adaptarse a ciertas situaciones. Ejemplo, un argot juvenil actual, un BBP. Ajá. BPP. Un pelea contra pelea. Que se me fue el nombre ahorita. BBP, BDP, BPP. No me acuerdo. Pero son palabras cortas en los cuales los alumnos se comunican. Son ofensivas, son descriptivas, son calificativos que en ocasiones uno, como chaburruco, como rujo, ya no las identifica. Yo en mis 10 años de docencia he visto estos dos primeros factores como una influencia positiva y negativa para la educación. Tercer factor, los grupos sociales. Siempre han existido grupos sociales, siempre. Grupos juveniles, perdón. Grupos juveniles, siempre. Siempre he visto cholos, siempre he visto emos, siempre hemos visto rockeros, fresas, que son etiquetas que le pone la misma sociedad. Porque son etiquetas por gustos y preferencias de interés en música, ropa, bailes, estilo. Pero eso da una formación a la juventud. Y esa formación la reflejas en la educación. Imagínate mi educación, que aquí en Edomex, Ciudad de México, un grupo social es un chaca, un grupo social es un tepiteño, un reggaetonero. Nos vamos a Sonora, nos vamos a Chihuahua con las fronteras y un grupo social es un homie. Un grupo social es los que se sienten narcos, ¿vale? Y eso se da a través de la música. Y esos grupos sociales los ves en la escuela. Por algo estoy a favor, aquí un paréntesis, por algo estoy a favor de factores de conductas de uniformes escolares, porque es una simplificación. Pero si tú ves a partir de bachillerato, a partir de universidad, este cambio de radical del permitir la situación de ropa civil cambia. Hay ropa extravagante, hay ropa recta, hay ropa de fiesta, pero de verdad los adolescentes se cuelgan los mejores molcajetes para estas cuestiones. Los pantalones de los hombres abajo de las nalgas, y eso está desde que yo era joven. Las niñas las ombligueras, también está desde que era joven, pero cambian acciones, conductas, comportamientos con el simple hecho de estar en un grupo social, por el simple hecho de mi vocabulario, por el simple hecho de una influencia digital. Y eso cambia y perjudica mi enseñanza. Y por lo tanto, el factor de la educación del siglo XXI. Y aquí dice que esta educación contemporánea apareció después de la Guerra Mundial. Estamos hablando de 1945-48. Tuvo que modificar. Porque la formación del hombre empezó a ser diferente. Empezó a explorar
que sí nos preocupamos por la humanidad, que sí tenemos tantas situaciones nucleares y de guerra que podemos modificarse. Y al final vimos que después de los años 50, factores como moda, música, influencia, redes sociales, vocabulario, cambian este factor de educación. Y aquí lo menciona, que las escuelas fueron universales, que la educación empezó a ser científica, que la situación de la educación cambió una descentralización de religiosidad a una situación autónoma, a una situación diplomática, que nosotros lo llamamos reformas o planes y programas de estudio, pero fue a partir de los años 50 que realmente se preocuparon a que el maestro tuviera que enseñar un contenido adecuado a la sociedad. ¿Y para qué? Porque lo señaló la UNESCO. La UNESCO, recuerda que es una organización mundial en el cual ve por la situación de la juventud. Y aquí dice que el objetivo de la educación es aprender a vivir juntos, lo que implica comprender con respeto y realizar proyectos comunes para solucionar conflictos. Por eso modifican la estructura educativa. Y todo lo que conocías antes de los años 50, conductual, memorización, estructuras sociales, se reestructura. Y sí vas a hacer memorización, pero más significativa. Sí vas a trabajar comunidades, pero también individualismo. Sí vas a tener problemas, pero primero atiende los tuyos. Y al final tenemos un quiebre, los factores de comunicación. Tenemos un quiebre, las modas. Tenemos quiebres, el vocabulario, que me permiten que mi educación cambie. Y aquí viene la parte interesante. Entonces, ¿qué hacemos como maestros? ¿Me adapto o me muero? ¿Me adapto al sistema o me muero en la situación que estoy haciendo? Maestro, te adaptas. Llevo 10 años dando clases y me faltan otros 30 para jubilarme. Me tengo que adaptar a las circunstancias pedagógicas de los alumnos, jóvenes, niños. Me tengo que adaptar. No te voy a decir que te pongas a escuchar Malilla, que te pongas a escuchar Karol G. No, no te estoy diciendo que te vistas como un cholo, como un shaka. No te estoy diciendo esto. Pero al final, tu educación, maestro, tu didáctica, tiene que estar acorde a diversidades culturales, lingüísticas que hay en tu escuela. Sobre todo, que le des un interés a las necesidades de tu alumno, de necesidades de enseñanza a la vida futura. Porque aquí dice, la formación del docente se ha orientado hacia la especialización de actuaciones pedagógicas, diversas asignaturas que impartimos. Se superponen intereses de los sistemas por encima de los individuales y se da culto a la razón y a la verdad objetiva. Sí, el sistema te va a dar temas. Sí, el sistema me va a decir qué hacer. Sí, el sistema me va a estructurar. Pero está en tu didáctica, maestro, que tú te adaptes a un postmodernismo. Mi adaptación aquí fue dar clases a nivel línea. Jamás pensé yo grabar un canal en YouTube. No soy influencer, pero tengo poquitos suscriptores porque los alumnos lo piden. Porque se los pido a los alumnos. Si no eres un suscriptor, suscríbete. Pero al final, da la situación que me tengo que adaptar. Identificar cómo darte una clase aquí, cómo hacer que te pongas a ponerme la atención, hacer que al final entiendas a través de un video, así como entiendes viendo de la cocina a mi rancho, no, de mi rancho a la cocina, que entiendas viendo, no sé, las noticias de Chumel Torres, son influencers. Eso lo tenemos que adaptar, maestros. No hago lo mismo, no hago la misma situación, pero realmente trato de adaptarme a una posmoderna. ¿Qué papel se juega? En la sociedad hay diferentes modelos sociales, hay diferentes entornos, hay diferentes tecnologías. Aplícalas en la educación. Aplícalas. Aquí en esta parte, en tu lado izquierdo viendo la pantalla, vienen 3 factores. 1. Sé productivo con la tecnología. 2. Haz innovación práctica docente con la tecnología. Y 3. Podemos decir que existe alfabetización digital. ¿Cierto?
tú medio le entiendes al fondo. Pero un alumno, todas las redes sociales, pero ¿qué crees? A ciertas limitancias. Las ven como entretenimiento, las ven como factor de ocio. Enséñales a ver la tecnología como un factor educativo. A partir de mí, tienes un canal de interacción educativa. Busca canales de interacción Pedagogía MX, busca canales de interacción Ciencia Educativa, busca canales de entretenimiento educativo. Y no le pongas al teléfono al niño para que aprenda la vaca Lola. Sí, es didáctico. Pero a la vaca Lola no se la vas a poner toda la vida. Un adolescente no ve el canal de YouTube para ver Pedagogía MX. Ve para ver películas, síntesis, resúmenes, chismes, para ver videoclips. Pero no lo ves. Y de este lado, del lado derecho, te explico la importancia de las TICs en la educación. Tal vez no me voy a adentrar porque es un tema de otra materia o del temario no lo da. Pero al final, mi TICS es esta. Mi TIC es tu plataforma. Mi TIC es el video de YouTube. Mi TIC es tal vez un jueguito digital. Mi TIC es la situación que hagas un video. Sí. Y que trabajes todas las herramientas. Canva, Microsoft, Time, Google. Todo eso. Esa es mi tecnología digital. Porque tú aceptaste una situación postmodernista. Porque la estás viviendo, maestro. Y en 2, 3 años que te toca fungir como docente, qué aburrido vas a ser cuando vas a ser tradicionalista, modernista, porque te quedaste obsoleto. Actualízate constantemente en esta cuestión. Porque mi papel social es una influencia de la vida real, cuando no lo vemos. Y hay maestros influencers que se vuelven influencers digitalizados, sí, por comedia, por entretenimiento, por cortos, ¿cierto? Ahí está el maestro chido. Son cortos educativos, te da didáctica y demás, pero al final te da un poquito de importancia de la tecnología y el uso que se le puede dar, pero vuélvelo más didáctico. Yo no puedo ser un profe chido, yo no puedo ser mis cositas, yo no puedo ser esos que son influencers de redes sociales, que nosotros actualmente utilizamos como Facebook. Los alumnos ya no ven ni Facebook, los alumnos interactúan con Instagram, interactúan con Telegram, que tal vez ni siquiera conocemos. Y esa es la parte postmodernista, adaptar esas situaciones. ¿Y cómo lo adaptas? Bueno, esa parte es la interesante. Te dije que la posmodernidad se trabaja con una educación llamada por competencias. Y esas competencias se adaptan por tres factores que son saber, saber hacer y saber ser. Saber es el conocimiento. Saber hacer es la parte significativa, la práctica. Y saber ser es hacer lo propio a las situaciones que yo te enseño. Logrando esos tres, identificamos factores de competencias. ¿Y qué es una competencia, maestro? Es una habilidad que desarrollas en el alumno. No estamos hablando de competencia de lugares, de posiciones, no. Estoy hablando de competencias educativas, algo que se llama destreza, habilidad. Y aquí lo dice, es un conjunto de conocimientos que a su vez se aplican a la realidad. Y lo dice el texto, lo dice. Entonces, en los años 90, 2000 se empieza a trabajar esto en México. Actualmente se llaman desarrollos, se llaman aprendizajes, se llaman aprendizajes significativos vivenciales. Pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo una competencia. ¿Y por qué es necesaria la competencia? Ok. Se da necesariamente importante por tres factores. Uno, dar sentido al aprendizaje. Porque no nada más es resolver 2 más 2. Dale sentido a 2 manzanas más 4 jícamas, ¿cuánto me da? Porque es basado a su realidad. Número 2, hace a los estudiantes más eficaces. Porque haces que el conocimiento lo palpe en su realidad. Hay problemas que dicen, saca el perímetro de un espacio. Sí. Y si lo sacas a sacar el perímetro de la escuela y si mides y si identificas factores que se hagan más eficaces, que su conocimiento sí lo puedan aplicar a la realidad.
ya sabes sumar y restar. Ahora las operaciones básicas, sumar, restar, dividir, suma, resta, multiplicación y división, aplícalas a la fórmula de perímetro y área de la escuela. Saquen perímetros y áreas de la escuela. Y número 3, fundamento un aprendizaje ulterioridad. Bueno, aquí es gestionar un aprendizaje que entretenga al alumno, que no lo vuelva un montón más en la cabeza, sino que lo pueda aplicar, ¿vale? Que lo pueda adquirir, que lo pueda practicar, que lo pueda desarrollar. Un aprendizaje que es masa, aquí nada más, X y Y, lo vimos en la preparatoria. Seno, cosenos y tangentes, lo viste en la preparatoria. Son conocimientos que se quedaron aquí. No lo aplicas en la vida real. No lo podemos eliminar porque es tronco de un área matemática. No puedo eliminarlo porque lo utilizarás si llegarás a ser administrador, contador y demás. Mas, sin embargo, trátalo de aplicar algo práctico, algo que se pueda realizar por sí solo. Eso es posmodernidad. Y más si lo aplicas de manera digitalizada. Juegos, Canvas, diapositivas, videos, TikToks, TikTok. Un video de TikTok. Con eso es posmodernidad. Y las conclusiones aquí vienen. Que la escuela moderna ha de superar la ruptura clásica entre la razón y la estructura racional práctica de la posmodernidad, dejando de lado todo lo que conocíamos de la sociedad a una situación nueva, instruyéndolo con elementos como este elemento, el teléfono. Número 2 de conclusión, la escuela es un factor importante dentro de la sociedad, pero no la hacemos flexible, la hacemos cuadrada, la hacemos repetitiva, la hacemos sin imaginación. Créala como algo mejor, que no sea un centro penitenciario, que no sea un centro recreativo común, que le dé importancia al ir a tu clase, que le dé importancia al ir a la escuela. Y también que le debemos de dar una situación de interacción de conocimientos. El alumno, la tecnología y tú. A esta situación, la realidad está aquí, tú y yo, físicamente. Pero la posmodernidad la tienes aquí, tu teléfono, las plataformas, los videos de YouTube, las influencias, la moda, el lenguaje. Y todo lo tenemos que adaptar a algo significativo, a algo importante. Esto es lo que te vas a enfrentar en el mañana. Que sepas adaptar tu conocimiento con algo llamado posmodernidad educativa. La educación digitalizada. Sale, chavos. Estamos a una semana de tu examen, entrega de proyectos, ya todo lo dejé en plataforma, todo está ahí. Contesta, visualiza, sube y carga. Última tarea de es un video de 2 videos de YouTube. Los checas, los revisas, dudas y cuestiones a tus órdenes, ¿vale? Nos vemos hasta la próxima.